Dios va a abrir nuestros corazones. Y yo lo único que le pedí al Señor es que sus corazones estén dispuestos a escuchar lo que Dios quiere hablarles a través de mis labios, nada más. Porque soy un siervo como cualquier otro. Pero Dios siempre tiene planes maravillosos. Por allá cuando yo tenía unos 16, 17 años, recuerdo mucho, yo empecé a tener conocimiento de lo que era Dios. Y me acuerdo que mi abuelita me llevaba a la fuerza a la iglesia católica, a eso de la primera comunión, todas aquellas cosas. Yo iba porque mi abuela me llevaba, no porque yo quisiera ir. Yo no estaba de acuerdo, yo no entendía en sí las cosas que ella hacía y cuando le preguntaba no sabía contestarme. En lugar de contestarme me daba un coscorrón. Por preguntón decía, porque esas cosas no se preguntan, decía mi abuelita. Dije, bueno, al pasar del tiempo, conforme voy avanzando en edad, por allá conozco a la que hoy es mi esposa. Ella iba mucho a los servicios dominicales, ¿verdad? Eran dominicales de la iglesia. Ella pues era artista en esos tiempos, pues si no lo sabían. Era artista, cantaba ella. Grabaron un disco, La Chica del Coro, entonces en la rondalla Gandaya de México. Y bueno, todo eso, cuando yo lo interpreté a mi manera, yo no podía entender y nunca entendí ese asunto de la idolatría. Jamás en mi vida no entraba. Yo por más que quería entender qué eran esos ídolos parados que habían hecho en la vida, al menos por mí, no encontraba una señal en la Biblia que dijera que algo hubiesen hecho. Y eso me llevó a hacerme muchas preguntas. Muy consternado estaba yo de ello. Entonces, este tema, comúnmente el pastor me da la oportunidad de cada 30 días compartir la palabra, y con esos 30 días tuve para yo poderlo presentar tal cual lo dice ese libro sagrado. Este libro que aquí no tiene ningún poder, créanme, ahí no tiene ni uno. Ni aquí. Lo tiene aquí, transmitido acá. De otra forma, no tiene utilidad. Así que vayamos a un pasaje bíblico que es en el libro del Éxodo, del capítulo 20, los versos del 4 al 6. Obviamente el tema que hoy yo les traigo se llama la idolatría. Vamos a escudriñarla de principio a fin, como dice la Biblia. Dice aquí, Éxodo 20, los versos del 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mire qué interesante. Desde los tiempos antiguos aquí ya estaba escrito que Dios era el único Dios verdadero, y fuera de Él no hay nadie, absolutamente nadie, dice, ni en el cielo, las constelaciones por ejemplo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas, dice, de ninguna manera. Ahora yo obviamente busqué y dije, bueno, ¿qué es la idolatría? ¿Cómo puedo yo definir lo que es ser idólatra? Y dice aquí que la idolatría se define como la adoración o veneración de ídolos, imágenes, dijes, estampitas u objetos que algunas personas las consideran como divinas o sagradas. Hay dos formas de idolatría en esta vida. Al menos yo encontré dos formas de idolatría: la explícita y la implícita. ¿Cuál es la explícita? Es la que se refiere a la adoración abierta y directa a ídolos o dioses falsos. Esa es la explícita. ¿Cuál es la implícita? La implícita es la adoración o veneración de objetos o criaturas sin necesariamente considerarlos divinos. La idolatría en la Biblia es un tema vital que nos advierte contra la adoración de ídolos. Lo acabamos de ver ahí, pero vamos a escudriñar un poquito más. O dioses falsos o figuras de acción
como lo son los animales. El caballo es una figura de acción. El toro, el búfalo, el águila, una serpiente, etc. Entonces, no es muy necesario adentrarse mucho en el Antiguo Testamento sin encontrarnos con idolatría. Pareciera que la idolatría es el tema principal bíblico en el viejo mundo, y ese viejo mundo lo ha traído al mundo actual. Ejemplos de idolatría, hay un sinfín. Les voy a mencionar uno que está en el libro del Génesis. Fíjense en dónde empieza el asunto de la idolatría. Dice que cuando Abraham ya estaba siendo viejito, él tenía que buscar una pareja para su hijo Isaac. Este joven ya tenía cerca de unos 16, 17 años, y le dijo a su mayor de sus siervos, un damaseno, dice ahí, Eliezer, le dijo: ve a mi tierra, busca en mi casa una mujer para mi hijo. Cuando él va a hacer lo que le encargaron, él va en el nombre del Jehová, Dios de Abraham, no Dios de él, porque él era un esclavo. Él tenía otro tipo de adoraciones, pero respetaba al amo porque ahí había nacido él. Cuando él va a aquella tierra de Parán, va a buscar la esposa para su hijo de Abraham, para Isaac. Cuando llegan allá, se logra lo que se estaba pidiendo, pero aquí el punto está en el hijo Jacob. Pasó exactamente la misma historia con Jacob, y Jacob también le van a buscar una esposa. Cuando por fin Jacob se hace de esta esposa, que se llama Raquel, dice que cuando él tuvo problemas con su suegro Labán, dice que él huyó, salió corriendo despavorido y cargó con sus mujeres y cargó con sus hijos y con todo lo que había en ellos. ¿Sabe qué hizo Raquel? Raquel estaba tan acostumbrada a la adoración de ídolos e imágenes que dicen que cuando ya se iban, ella agarró y metió debajo de su falda los ídolos de su papá, los escondió para llevárselos a esa tierra a donde el esposo se los iba a llevar. Dice que camino después de 7 días, Labán salió a buscarles, a alcanzarlos, porque él se fue a escondidas de Labán. Cuando Labán le alcanza, fíjese lo que le dice. Dice: a ver, ya vi que tienes muchas ganas de irte con tu padre, pero ¿por qué te fuiste sin despedirme y sin darle un beso yo a mis hijos? Dice: porque son míos, nacieron en mi tierra y son míos. Pero eso no me preocupa. Dice: aparte de eso, te robaste mis dioses. Raquel les llamó ídolos, Labán les llamó dioses. Fíjese, ídolo y Dios. Dice que entonces, cuando ya los alcanza, Raquel se sentó, los escondió debajo de sus faldas, y con el pretexto le dijo a su papá que tenía la costumbre de las mujeres. Usted sabe qué es eso, ¿verdad? La costumbre de las mujeres. Por esa causa pudo esconderlos ella. Esa es una de las historias que ustedes pueden encontrar en Génesis. Ahí está escrita tal cual. Después de esa clase de idolatría, dice que cuando el pueblo hebreo estaba bajo esclavitud, ¿se acuerdan cuando el pueblo hebreo estaba en esclavitud? Bueno, ellos en ese tiempo de esclavitud conocieron al dios rana, conocieron al dios langosta, conocieron al dios piojo. Ahí los conocieron. Cuando salieron de esclavitud después de 400 años, ahora ellos, motivados por lo que veían dentro de Egipto, ahora ellos crearon su propio dios, su propio ídolo. Ustedes saben qué fue: un becerro de oro. Ahora ellos tenían el propio, no les interesó, no les gustó tal vez la figura del dios, un hombre, cuerpo de hombre con cabeza de piojo, cuerpo de hombre con cabeza de langosta, cabeza de rana. Esos eran los dioses que adoraban allá en Egipto. Entonces ellos, no conformes con eso, hicieron su propia adoración, hicieron un becerro de oro. ¿Y qué le dijeron al pueblo? Oye, Israel, aquí están tus dioses. En ese lapso dice que Moisés estaba allá en el monte
con el Señor escribiendo las tablas. ¿Se acuerdan que cuando bajó, qué sucedió? ¿A quién se encontró en el camino? A Josué. Y le dijo Josué: mi Señor, hay gritos de fiesta, no, hay gritos de guerra. Dijo: no, no son gritos de guerra, son perversidades, la están haciendo allá, y se vayamos. Y cuando bajan, ciertamente lo que encontraron fue que estaban adorando a un becerro de oro. Cosa tremenda. Miren, se lo voy a leer, Éxodo 32, los versos del 5 al 10. Miren cómo dice aquí. Éxodo, el capítulo 32, los versos del 5 a 10. Dice que el pueblo de Israel se desvía del Dios verdadero y le da por adorar una figura tallada de oro, que no era otra cosa más que un ídolo, les dije. Y dice: y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición. ¿Y qué hicieron? Y lo han adorado. ¡Ay, Dios! Y le han ofrecido sacrificios. ¿Cuáles eran los sacrificios? Los animalitos, los partían. Y han dicho: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una gran nación, una nación grande. Fíjate lo que dijo Dios: hazte un lado. Ahorita voy a consumir a todos esos que andan adorando cosas que yo no les dije ni les mandé. ¿Sabe qué hizo Moisés cuando sucedió esto? Intercedió de inmediato, dijo: Señor, no hagas tal cosa. ¿Cómo crees? ¿Acaso quieres que digan las demás naciones que nos vamos a encontrar camino a Canaán, que digan: mira, el pueblo que sacó, lo sacó para destruirlo? Se hubiese quedado en esclavitud otros 400 años más. Dice: ¿eso quieres que digan de ti, mi Señor? Y le dobló el corazón la intercesión de Moisés por causa del pueblo idólatra. Y ya para entrar a la tierra prometida, ahora ya van camino a la tierra prometida, ya está ya la tierra que fluye leche y miel, ya está a la vista. Pero para llegar allá tenían que cruzar y luchar con un sinfín de muchas naciones que eran todas idólatras. Ahora los hebreos se encuentran con otros dioses falsos. Ahora los dioses de los cananeos, por ejemplo, Baal, el dios de la fertilidad de la lluvia; Moloch, el dios del fuego; Dagón, dios de los filisteos; Anat, la diosa de la guerra; Astoret, la reina del cielo, decían ellos; Acera, la diosa de la fertilidad. Estos son ahora los dioses con los que se iban a topar camino a llegar a Canaán, allá aquella tierra prometida. Y Moisés, desde el libro del Éxodo hasta el libro de Deuteronomio, cuando salieron de la tierra de Egipto, él por medio de estos libros les advirtió contra la idolatría. ¿Hicieron caso? No hicieron caso. Cuando yo pasé por estos pasajes, mis hermanos, a mí me hicieron reflexionar muchísimo, y me llegaba una pregunta algo irritante que yo no acababa de entender. No podía entenderla. ¿Saben por qué no la entendía? Porque mi entendimiento no era vasto. Tuve que recurrir al Espíritu Santo para poder entender esto de la idolatría. No cabía en mi corazón. ¿Por qué? ¿Por qué desertaban los israelitas una y otra vez al Dios que los había sacado de Israel? Si desde el principio les dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de lo que hay arriba, ni abajo de las aguas. Si se los dijo desde un principio, ¿por qué desertaban al Dios que los sacó de un lugar de esclavitud? Esa es mi pregunta, era mi pregunta de siempre. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacían? Para seguir a troncos tallados, figuras de bronce, de oro, de barro, etcétera, a los cuales ellos les llamaban dioses. Bueno, para poder entender esto con más claridad,
el libro más preciso tocante a la idolatría, ¿cuál creen que es? El libro de Jeremías. Alce su mano y dígame quién ha leído el libro de Jeremías. Ok, 1, 2, 3, más o menos. Bueno, ok, el profeta llorón, Jeremías. Miren, este libro les va a abrir el entendimiento como no tienen idea, de una manera tal que dices, wow, ¿a poco aquí dice eso? Sí, aquí lo dice claramente. Y miren, dice en este libro que la condición espiritual de Judá se caracterizaba por la adoración abierta a los ídolos. En ese tiempo había un rey llamado Acaz, en los tiempos de Isaías, y había establecido un sistema de sacrificio de niños al dios Moloch, uno de los que les mencioné ahorita, el dios del fuego. Esto lo hizo en un valle que estaba fuera de Israel en el año 715 a.C. Luego, su sucesor, el rey Ezequías, hizo reformas y limpieza, pero el hijo de Ezequías, Manasés, vino a hacer otro desastre. Él volvió a continuar promoviendo el sacrificio de niños junto con la idolatría abiertamente. En esa época, mis hermanos, segurísimo que ese mundo antiguo practicaba la idolatría a más no poder. Y el pueblo escogido por Dios, o sea, los israelitas, tenían esa dificultad para entender por qué unas pocas estatuillas o figuritas de acción interfirieran con su relación con el único Dios verdadero. Bueno, ellos sí adoraban al Dios de Abraham, pero mezclaban también a los dioses de las naciones que lo rodeaban, al punto de tener ídolos dentro, fíjense lo que les voy a decir, dentro del templo de Jerusalén. Adentro tenían ese tipo de dioses que les acabo de mencionar. Acompáñenme a Jeremías capítulo 7, el verso 30. El libro de Jeremías, el capítulo 7, el verso 30. Miren lo que dice: porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual, ¿qué? Fue invocado mi nombre. Y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Los judíos y nosotros mismos podríamos llegar a preguntarnos, yo no sé, pero a lo mejor alguna vez usted se preguntó, ¿por qué tendría que ser nuestro Dios tan diferente? ¿Por qué Él querría destruir a esos otros dioses con minúscula? Si sus ídolos eran un fraude, nada más que simple madera tallada y yeso moldeado. ¿Por qué ese celo de Dios por simples figuritas talladas y hechas con buril? ¿Por qué? Si no son nada. ¿Usted nunca se hizo esa pregunta? ¿Por qué ese celo de Dios si son simple? Este es mi Dios tablet, pero esto es nada. O sea, es madera, es plástico. ¿Por qué Dios se pone celoso de esto? No entiendo. ¿Por qué se pone Dios celoso por una figurita, un becerrito, un torito, un búfalo? ¿Por qué? O sea, porque no te harás imagen de lo que hay ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de. Por eso, nada más. O sea, no, ¿qué tan difícil podría ser entenderlo nosotros que Dios es un Dios celoso? No tanto por la figura, no tanto por el detalle, ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿por qué ese celo de Dios por simples figuras talladas y hechas con buril? Vaya, si es solo plata y oro adornado, afirmados con clavos y martillo para que no se muevan. Acompáñenme, Jeremías 10. Jeremías capítulo 10, los versos del 1 al 5. Dice así: oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífices con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar,
no tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Lo dice en Jeremías. Entonces, ¿por qué tendría Dios que preocuparse acerca de ellos? ¿Por qué? ¿Sabe cuál es la respuesta? Por los males que los ídolos representan. Los ídolos o dioses estaban lejos de ser cosas inofensivas, más bien representaban a dioses viles. Por ejemplo, dice en los libros del Éxodo hasta el Deuteronomio la clase de sacrificios que se ofrecían en esos tiempos. ¿Qué tipo de sacrificios podían ofrecer los pueblos que había en los tiempos de Israel? Lo mismo que Israel, ofrecían carneros, ofrecían chivos, ofrecían palomas, palominos, cabras, etc. Lo que ellos podían o tenían a la mano, es lo que ellos hacían. Pero, ¿sabes cuál era el sacrificio más alto que estas naciones cananeas ofrecían a esos ídolos? ¿Tienes idea qué era? La muerte del hijo recién nacido en la pareja o en el matrimonio. Al hijo lo ofrecían, no ofrecían un chivo ni un carnero, ofrecían al hijo. Bueno, pues el pueblo escogido de Dios, Israel, adoptó esta práctica. Acompáñeme, Jeremías, capítulo 19, los versos del 4 al 5. Mire cómo dice Jeremías, capítulo 19, los versos del 4 al 5. Dice así: porque me dejaron y enajenaron este lugar, y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá. Y llenaron este lugar ¿de qué? De sangre de inocentes, y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal. Cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. ¿Qué les parece? Ahora mire, según estas religiones que adoraban ídolos, el éxito llegaba a través del poder fértil de la naturaleza y de sus dioses, y por supuesto de sus sacrificios humanos. También según sus creencias, una persona podía obtener dicho poder tratando con las prostitutas y prostitutos de sus templos. Pues el pueblo judío también adoptó estas costumbres. ¡Wow! No inventes, yo decía, no inventes cómo podías hacer eso. Segunda de Reyes, acompáñenme, Segunda de Reyes, el capítulo 23, el verso 7. Mire cómo dice: además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, que estaban adentro de la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas. ¿Para quién creen? Para la diosa Acera, la diosa de la fertilidad, dentro de donde estaban adorando al Dios verdadero. Ahora, vamos a venir a nuestros días, vamos a nuestros tiempos. Ahora venimos para acá. El Nuevo Testamento amplía la definición de idolatría, de tal modo que la misma es aplicable también a nosotros, aun cuando nosotros, los cristianos, no adoramos imágenes. ¿O sí? No adoramos imágenes. Ay, ya me estaba espantando porque se tardaron en contestar. Dije, caray. Tal vez dirás, no, espérame, hermano Peña, espérame. Porque yo ya tiré todo tipo de figuras de barro y madera que tenía en casa. Es más, hasta quité mi cuadrito de la Santa Madre de Calcuta, también ya lo quité. La idolatría ya no tiene cabida en mi casa. Pues espérame, pero dice Pablo a través del libro de Efesios que la avaricia es idolatría. Dice que la inmundicia es idolatría. Dice que la fornicación y el adulterio es idolatría. Búsquense ustedes en el libro de los Efesios y lo van a encontrar. Dice en el libro de los Efesios: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino del cielo, en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, mira, hermano, para que nos podamos entender, las cosas por las que la gente se desvive, llámelo dinero, televisión, el deporte, el trabajo,
La tecnología actual y aún el alimento puede funcionar como pequeños dioses. Cuidado. Peor aún cuando alguien se siente reprimido y se vuelve alguno de estos, convirtiéndose en esclavo. Si decimos que ya salieron de esclavitud de 400 años, ahora ¿cuántos años tenemos esclavizados en estas cosas? Entonces, si alguna de estas cosas toma el lugar de Dios, seremos tan culpables de idolatría como el mismo pueblo de los tiempos de Jeremías. No va a haber diferencia. Hazme un favor, hija. En el carro traigo una bolsa de yeso. ¿Me la bajas, por favor? Creo que ya lo dice, ¿no? Mire, en esos tiempos que yo estaba joven, era yo muy preguntón. Creo que como el hijo de mi hermana, que pregunta mucho, me encanta cuando preguntan porque uno sale de dudas. Ay, ¿cómo se llama? Alberto. Me encanta Alberto porque hace preguntas. Hazte cuenta que me identifico con él cuando él hace unas preguntitas y me encanta. Pues así era yo. Así era yo. Ahora, le voy a traer esto a la vista solamente para que podamos entender algo. Vamos a suponer que tu super mega amigo te invita a tu casa para presumirte que está tallando una gran estatua de madera y está formando otra con yeso. Una de ellas dice tu amigo que es la Santa Muerte, y la otra es un hombre con túnica larga, de piel morena, similar a un africano. Les dije que hizo una de madera y una de yeso. Aquí está el yeso. ¿Y qué vas a hacer con ellas? Voy a darles culto. Voy a adorarlas. Tengo un lindo sitio para ellas donde puedo arrodillarme y pedirles cosas. Ven, ayúdame. La Santa Muerte de madera ya la terminé. Y esta ya podemos venerarla. Pero me falta la figura de yeso para honrarla. ¿Sabe qué le dije? Nos estamos tardando. Aquí está el yeso, vamos a adorarlo, mira. Por ahí, venga. No, espera, pero hay que hacer la figura. Pero es el yeso. Ahí está. Pues vamos a adorarlo y no perdemos tiempo en hacer toda la figura. Y se le cayó así la boca. Dijo, tienes razón. ¿Qué estoy haciendo? O sea, se le fue, como que lo conecté sin yo conocer de la palabra. O sea, yo tenía ese celo por las cosas de poder entender qué era esto que se estaba haciendo. Entonces, la figura de la madera ahí estaba, pero le faltaba el yeso, porque ahí lo tenía, pero le faltaba hacer la figura. Dije, pues órale, ahí está el yeso, vamos a adorarlo, mira. Está más práctico. ¿Para qué esperar a hacer la figura? El molde. Y luego de ahí sacarlo y luego pintarlo y ponerlo por allá o por acá o por donde sea. Pues órale. Mire de qué forma le abrí los ojos a una persona que yo en mi vida jamás hubiese pensado que lo iba a hacer de esa manera. ¿Dónde está él? No lo sé. ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Lo hubiese adorado en esos tiempos? Cuando andábamos en el camino equivocado. ¿Verdad que no hubiese adorado el puro polvo? ¿O sí? Ay, no me espanten. Ay, pero Juan. ¿O no me están entendiendo? ¿Sí? ¿Sí me están entendiendo? Ah, qué bueno. Hay algunos lugares en la tierra en que cosas así suenan tan extrañas. Para mí sonaron muy extrañas en ese tiempo, como el canibalismo, por ejemplo. Sin embargo, hay lugares en nuestro continente americano en que las escenas inimaginarias anteriormente no parecen tan extrañas, no parecen ni siquiera exóticas. No se diga en nuestro amado México y muchas de sus ciudades. La idolatría sigue prosperando día tras día, mis hermanos. Existen imágenes muy grotescas de personajes conocidos y desconocidos que son reverenciados, y los hay de primera, de segunda y de tercera magnitud. Entrevistando a algunas personas, yo les decía, ¿cuál es la idea de darles culto? A ver, yo le he dicho a un católico o a un protestante o al que sea, yo siempre les he dicho, bueno, ella no es verdad, pero es un simulacro. Brenda, a ver, ya que dices ser católica, convénceme de tu catolicismo. Quiero pasarme contigo, pero háblame de ello. O, Luis, tanto que predicas en la atalaya, platícame de ello. Quiero convertirme a atalaya. Échale. Y así, como 3 o 4.
Les convénceme, no, es que pues estás bien, no, yo quiero irme contigo, pero convénceme de ser de ahí para cambiarme de denominación, porque no encuentro a dónde ir. Entonces, platícame de ello. Silvia, eres adventista, por favor, háblame del adventismo. Eduardo, dices que eres mormón, Eduardo, platícame del mormonismo. Pero resulta que la gente no lo conoce, simplemente se va por la tradición y el conocimiento que, entre comillas, alguien les compartió, cuando resulta que esto es vida. Amén, amén. Y si aquí me compartes el mormonismo, te lo voy a creer, y el catolicismo te lo voy a creer, y el testigo te lo voy a creer si de aquí me lo confirmas, que ciertamente Dios es real a través de esta preciosa palabra inspirada por el Espíritu Santo. De otra manera, jamás en la vida alguien me pudo haber convencido. Entonces, cuando les pregunté, ¿cuál es la idea de darles culto? A ver, ¿cuál es la opinión pública? Dijo uno, lograr resultados favorables. Por ejemplo, cómo evitar tragedias, vengarme de mi enemigo. Wow, pues está maravilloso entonces, ¿no? O una persona cautivada de un amor imposible, que dice, recurre a un disque-amarre. También hay gente que los considera como talismanes de buena suerte. Hay quienes, por ejemplo, en la Ciudad de México, tienen muchísimos barrios, mi hermano, peligrosos, en donde los ladrones le hacen una reverencia a la Virgen de su devoción y de paso se persignan para salir a robar a los incautos que van a hacer sus compras en los barrios tan peligrosos como la Lagunilla. Primero van y llegan. Cae todo otra vez. Gracias, Virgencita. Y al que sigue, y al que sigue, y al que sigue. Lo experimentamos, lo vimos, me tocó ver. Ahí viví tanto tiempo que una vez fui con mi esposa, llevábamos nada más allá que a Luis, ¿verdad? Cuando una vez que fuimos tú y yo solos, nos metimos al mercado, no, pues yo iba temblando, porque yo llevaba a todos lados, pensando que alguien venía a robarme a mí, porque eso es lo que yo escuchaba de la gente. Y como tiene así varios pasillos, como un tianguis común, de aquel lado, agarran a un muchacho, lo abrazan y se lo llevan. Pero acá abajo traía un cuchillo. Se lo llevan así como que pues lo van a llevar a conocer a algún lado. Otro llegó a un lugar donde se iba a comprar y tenía miedo de llevarse las cosas y le dijo la señora que le vendió el televisor, ¡Ey! A ver, vengo para acá, él es mi sobrino, cuidado le hagan algo. No, jefa, dale, vato. Y se iba con su televisor. Pero cuando llegaban al estacionamiento se lo quitaban y lo volvían a regresar para volverlo a vender. Cosas como esas son las que suceden en la Ciudad de México. Me consta, años viviendo allá, desde chamaco hasta el 2002 que estuve ahí. También hay otra gente. Pero ya me iba a adelantar, no. Entonces, también hay gente que los considera como talismanes de buena suerte. Ya lo dije, ¿verdad? Romanos 1, vamos a ver, ¿qué dice aquí el libro de Romanos? Fíjense lo que dice Pablo con respecto a todo esto. Dice el libro de Romanos que va a llegar un día, y ya está presente, en que el hombre cambiará la verdad por la mentira. Mire lo que dice ahí. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto ¿a quién? A las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, dice aquí. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas. ¿Quiénes son las criaturas? El león, el águila, el toro, el búfalo, la Santa Muerte, son criaturas. Y le dan primero culto a la criatura antes que al que los creó. ¿Cómo es posible eso? También hay otra gente no demasiada devota que tiene un enfoque diferente. Por ejemplo, trata a las imágenes de ídolos o de santos como estampitas de buena suerte. No sé si han visto ustedes, pero estoy seguro que sí. O a menos que todos han andado en carro, pero yo he andado también en peceros y en camiones. Y he visto que cuando ustedes se suben, no sé si ha visto, allá tienen sus estampitas. ¿Cierto o no? Hasta con lucecitas navideñas, aunque no sea Navidad. Es agosto, es julio, pero ellos tienen así con lucecitas, ¿no? Con todo ello. Entonces, hay conductores de camiones, traileros, taxistas, etcétera, que colocan estas estampitas en sus cabinas con un fin.
Pero cuando yo le pregunté a uno acerca de ellas, ¿sabe qué hizo? Sacudió la cabeza y dijo, bueno, mira, no adoro a la imagen, pero siendo el tráfico de esta ciudad tan difícil, de la ciudad tan peligrosa, bueno, pues toda ayuda es buena. O sea, ni siquiera sabe qué es lo que está haciendo. Dice, pero a él le dicen que si pone todo eso, seguramente le va a ayudar, porque es una ayuda y es muy buena, decía. Ahora, ¿realmente será un talismán para la buena suerte? No. Y es que la idolatría tenía un efecto similar entre los antiguos israelitas. Algunos, fíjense, algunos se encargaban el asunto con la misma actitud que manifiestan algunos conductores del día de hoy. Bueno, tal vez la imagen ayudará, tal vez no, pero ¿por qué no seguirles la corriente? Y eso fue lo que les llevó a los problemas que tuvieron. Primero de Corintios, el capítulo 10, el verso 20. Ahora mire esto, va a doler un poquito, pero vale la pena leerlo. Primero de Corintios 10, 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿a quién creen que lo sacrifican? Ya lo leí yo. ¿Sí lo alcanzan a leer? Lo dice la palabra, Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y todavía dice Pablo, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes. ¿Con quién? Con los demonios. Santo, dice el hermano, ¿no? Este pasaje nos está explicando que los ídolos y las cosas sacrificadas a ellos no tienen naturaleza o poder espiritual en sí mismos, pero sí representan a demonios. Si una persona cree que un ídolo tiene poder, pues los demonios actúan como ese ídolo imaginado. En las imágenes, mis hermanos, no hay nada que ver con la santidad, pero sí una fuerza satánica espiritual activada por su culto. Mire, Deuteronomio, acompáñeme, Deuteronomio capítulo 32, los versos 16 y 17. Deuteronomio 32, los versos 16 al 17. Mire lo que dice. Le despertaron, hablando de Dios, le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron ¿a quién? A los demonios y no a Dios. Desde el Deuteronomio ya lo está diciendo a quién estaban sacrificando. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venideros de cerca que no habían tenido sus padres. Ahora mire cómo es más claro el Salmo 106. Salmo 106, el verso 34 al 46. Salmo 106, versos 34 al 46. Dice: no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con su sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió, por tanto, el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que los aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron con su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que les tenían cautivos. Con todo y que era una bola de idólatras y hacían lo que hacían, aún con todo ello dice, pero yo extendí mi misericordia, dice, y con todo lo que hacían me hacía oídos sordos. Es muy sencillo. Si, Karen, si tu hija se portase mal y hizo algo mal y te saca unas 10 canas más, ¿dejas de amarle? No. Sigue tu misericordia con ella, ¿no? Porque está aprendiendo y sigue y sigue y sigue. Entonces nuestros hijos nos pueden sacar 1000 canas y no dejamos de amarles. Dios exactamente es eso. Su naturaleza
perfecta y preciosa lo hace ser misericordioso generaciones tras generaciones tras generaciones. Cosa tremenda que dice aquí, dice. Pero con todo eso el pueblo de Dios iba de ídolo en ídolo, adoptando la religión del grupo que parecía tener mayor éxito en sus cultivos o en sus ejércitos.